Y está en línea Ricky Carrizo. Creo que yo lo escuché a él más veces en Lo Peor Ya Pasó que las veces que me senté en este estudio, porque es un participante asiduo de este programa. Ricardo es diácono de curas en la Opción por los Pobres, y hoy es un día muy especial, creo que es así, ¿no, Ricardo? Así es, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer hablar con vos y bueno, darle saludos a todos los que están ahí trabajando y en especial a los oyentes. Pero sí, creo que es la primera vez que hablamos desde que asumiste la posta de que huyeron despavoridamente los otros dos. Sí, yo no sé si este asiento de sector te dirige directamente a puestos de gobierno o si quema. Por el momento yo todavía estoy tranquilo. Ricky, te propongo que escuchemos un audio para enmarcar de lo que vamos a hablar hoy. Dale. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Carlos Mujica presente. Si el grano de trigo muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Un nuevo 11 de mayo, a 46 años del martirio del padre Carlos Mujica, nos vuelve a convocar con el compromiso de la memoria. Y hacer memoria no significa una mera evocación de... Bueno, claramente se cumplen 46 años del asesinato de Carlos Mujica, y me gustaría que nos acompañes con una reflexión, en primer lugar, de lo que fue su obra y cómo repensar el trabajo de Mujica hoy. Claramente Carlos ha sido un referente muy fuerte en su época, que no se terminó con su muerte, sino por el contrario, esta impronta que él marcó como un sacerdote comprometido y jugado por la gente más pobre, es lo que ha ido marcando un eje en la vida de muchos de nosotros a lo largo de la vida y de la historia, que no es novedad, digamos, convengamos que a lo largo de la historia de la Iglesia siempre ha surgido algún referente, algún sacerdote o algún laico o algún creyente religioso que desde la fe se compromete y pone el cuerpo a favor de los más pobres. En este contexto, Carlos era un tipo, su historia misma, él mismo lo relataba, un tipo de clase oligarca, su padre era conservador, tuvo cargos del gobierno, Carlos se crió en una cuna de oro, digámoslo así, él y su familia, incluso hasta se había convertido en antiperonista, hasta que un día, así como cura, empezó a visitar unos conventillos de la zona de Congreso, exactamente ahí en México, entre Ríos y Combate de los Pozos. Tengo esa referencia porque era un conventillo muy cerca de la casa de mis padres, donde yo viví, hasta que me vine acá a la diócesis. Y él empieza a ver carteles en contra de la iglesia, en contra de los curas, de los cuervos, como le decían, y entonces él empieza a ver y empieza a descubrir que hay algo que no estaba bien. Si la gente se decía peronista y ser peronista era estar con el pueblo, él se cuestionaba a sí mismo desde su lugar de donde estaba y empieza a hacer toda una conversión. A esto se sumó que él presenció el Mayo francés, porque su papá lo mandó allá a ver si le sacaba estas locas ideas de la cabeza de ser cura, y vuelve, y esto hace toda una... como hacía él, todo a lo bestia. Digamos, yo apenas lo vi, no tuve relación con él como muchos otros, y estos otros que nos cuentan decían que estudiaba como bestia, predicaba como bestia, jugaba al fútbol como bestia, ¿no? O sea, el tipo ponía todo en pos de lo que estaba convencido y creía. Por esto, en un punto, no era de extrañar que entregara su vida de esta manera, porque el tipo era apasionado, ¿no? Visceralmente de lo que sentía y lo que quería.
Y bueno, el contexto en el que él vivió fue un momento muy duro no tanto de la iglesia en sí, porque había un amesetamiento en cuanto al compromiso, pero que venía de a poco creciendo a partir del documento de las catacumbas de los obispos para el tercer mundo, que después se refleja en documentos en Latinoamérica como Medellín, y después el documento de San Miguel acá en Argentina, que fue un hito, ese documento de compromiso real y concreto, ¿no? Y entonces Carlos, que mamando todo esto, después de ordenado lo mandan como secretario de un obispo, bueno, toda una historia así muy cuidada que él tuvo, hasta que él empezó a redescubrir este otro mundo y se empezó a comprometer. Se hizo peronista fuerte y claramente. De hecho, él fue uno de los que viajó en el famoso avión que lo trae de regreso a Perón. Claro. Es más, hay una famosa anécdota que Perón lo va a visitar a la villa y Carlos se había ido a Mar del Plata. Entonces Perón fue a visitar a la gente de la villa, entonces fue toda una cosa así muy loca. Qué sé yo. A ver, traspolado a hoy, la iglesia nuestra tiene otras historias, tiene otros contextos, pero la imagen de Carlos es muy fuerte para muchos de nosotros, bastardeada por algunos también. Esto es como todo, ¿no? Así como en el periodismo hay gente que va por un lado, hay gente que va para el otro. Bueno, dentro de la iglesia lamentablemente están estas cosas, pero aquellos que nos sentimos interpelados por la vida, esta frase que dijo él al principio de ese video, que es el documento que sacamos en función de que no pudimos hacer la misa, y que decidimos además hacerlo en forma multimedial, o sea, con imágenes, el audio del texto. Carlos dice, el hombre que no es idealista es un cadáver viviente, ¿no? Y un idealista es la persona que por encima de cualquier cosa deja sus convicciones por delante, ¿no? Y se enfrenta a lo que sea sosteniendo sus propias convicciones. Esto era Carlos. Al tipo lo habían amenazado varias veces, le habían ofrecido salir del país, pero él dijo, no, yo tengo que estar con mi gente, no me puedo ir, ¿no? Y esa famosa frase que le dice a Bernaza en el momento cuando lo está llevando en el Citroën hacia el Salaberry, dice, ahora más que nunca hay que estar junto con los pobres. Yo creo que esto es un poco lo que describe. Y entonces en el contexto de hoy, bueno, hay una pastoral villera de curas villeros que bueno, tienen un estilo de trabajo, y hay otros como nosotros que también trabajamos y que nos comprometemos no solo desde la especificidad de la pastoral villera, sino también nos comprometemos con los pobres. A ver, somos distintos pero no somos distantes. Son dos encuadres distintos dentro de la misma iglesia, y ambos tenemos como eje la vida y el fortalecimiento espiritual que nos da Carlos Mujica, en nosotros entendiendo como un caso de compromiso social fuertemente asociado a opciones políticas, pero opciones políticas no ciegas, sino ni partidarias, sino opciones políticas como hecho de la posibilidad de hacer, ¿no? Vos sabés que te escuchaba y pensaba en algo, recién hablabas de las opciones políticas. O sea, lo sorprendente, o por lo menos a mí, que me parece sorprendente o por lo menos interesante, tiene un análisis como Mujica, de algún modo, interpela desde entonces y hasta hoy en general a todos los movimientos políticos emancipatorios, populares, nacionales, como quieramos llamarle, porque hay una voz desde una ética muy especial, incluso para aquellos que no profesamos ninguna fe religiosa, ni tampoco tenemos dogmas de ese tipo. Digo, su voz, desde una ética muy particular, interpela necesariamente a casi todos los pensamientos políticos en Argentina en ese sentido, y eso es una marca que lo hace a él muy especial en la historia de los últimos 50 años, ¿no? Sí, y además un dato que no es menor y que a mí me parece fundamental. Más allá de que muchos, al igual que con Angelelli, intentaron bastardear su imagen diciendo de que sembró tempestades, no me acuerdo cómo es el dicho, ¿no? Sí. El que siembra tormentas cosecha tempestades, sí, una cosa así. Sin embargo, Carlos tenía muy claro de que él quería ser sacerdote
por eso se comprometía, y que su sacerdocio estaba en el compromiso real y concreto de Cristo, en los evangelios, en el compromiso de una fe comprometida con el hermano, ¿no? O sea, sí. Y esa es la clave del concepto. Cuando uno asume la fe de Jesucristo, entendiéndola como compromiso con el otro, entonces ahí uno está practicando construcción de este reino que nos mostró Jesús como posibilidad de vida, ¿no? Y esto no es una fe del que se salva solo, sino es una fe del que se comparte hasta la vida entregada. Yo no, por más fe que tenga, por más que rece, por más que vaya a misa, por más que haga miles de limosnas, si yo no comprometo mi vida con el otro para que el otro esté mejor, para que el otro pueda salir adelante, para que pueda recuperar su dignidad que le roban aquellos que se sienten poderosos, mi fe no sirve de nada, es una fe vacía, ¿no? Como decimos. Y yo creo que yo rescato, así como los mártires latinoamericanos o como Romero en El Salvador, la clave está en este compromiso de vida que uno pone desde una opción religiosa, pero desde una fe que significa el otro, ¿no? Claro. No esas predicaciones en las cuales sálvate, Señor, salve a mí, cuídame, bla, 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 bla. No, salvémonos y entre todos. Y quien no ayuda al otro, lo único que hace es condenarse a sí mismo. Sí, la verdad que sí. Estamos hablando con Ricardo Carrizo, diácono de Curas por la Opción por los Pobres, que estás en la diócesis de Quilmes, vos. Así es. Contanos un poco qué está pasando, porque en la Ciudad de Buenos Aires tenemos claro que está aumentando claramente la transmisión del virus del COVID-19 local, y que es un virus que claramente se contagia en los lugares donde hay mayor densidad de población, donde hay menor posibilidad de mantenerse aislado, donde hay menor posibilidad de mantenerse en las condiciones sanitarias requeridas, y los barrios populares del conurbano bonaerense son muchos, y la verdad que ahí también hay un peligro potencial de que sus habitantes se contagien masivamente. ¿Qué estás viendo? ¿Qué sabes vos de que se esté haciendo? ¿Cómo están viendo ustedes que viven en el territorio esta situación? Sí, a ver, con respecto a Capital Federal, hay un detalle que obviamente la Reta tiene toda una gran cobertura mediática y al cual no se lo enfrenta como debería ser. Porque, por ejemplo, en la Villa 1114, toda la persona que le fue detectado positivo se la trasladó a un hotel para que cumpliera la cuarentena. Por no sabemos qué artilugio, y esto no es que lo diga porque me lo eché, sino que gente del sistema de salud, del hospital cercano a la villa, y que está comprometido con la gente, nos cuentan esto. Inventaron algo por el cual, en vez de estar 15 días, están solo 7 días internados en los hoteles, y los mandan a la casa, pero tirando a la calle, ni siquiera con barbijo, ni siquiera facilitando el transporte. Y el terror en la villa es que la gente no sabe todavía si está infectando o no, y esto es gravísimo porque va a empezar a reproducir, y que no lo vamos a ver ahora inmediato hoy, sino en unos días, si empieza a reproducir la cadena de la pandemia, lo que pasó en la 31. Entonces ahí hay una cuestión, claro, los pobres no, ¿para qué los vamos a tener los pobres en los hoteles? Los negros, ¿para qué van a ir a un hotel? Con respecto al Gran Buenos Aires, esto en Cava, es tremendo, uno asiente, yo asiento calladamente, atrás del micrófono, pero es así de tremendo como lo acabas de decir, ¿no? ¿Para qué los negros vamos a mantener los cuidados en un hotel? Exacto, esa es la cuestión. Y en Gran Buenos Aires, yo por lo menos te puedo hablar de mi zona, de mi diócesis de Quilmes, Varela y Berazategui. En Quilmes ha habido unos casos porque hubo gente que rompió la cuarentena, la misma Mayra lo detectó, lo pudo aislar, están resolviendo, están tratando de, vos sabés, ya lo habrán explicado supongo miles de veces, esta cuestión de que por uno confirmado puede haber mínimo 12 o 15 que estén contaminados y que todavía no se declaró por un proceso de multiplicación de contagio. Entonces hay que hacer todo un trabajo de control, de prevención. En
En nuestros barrios ha habido algunos casos, pero se está tratando de controlar. Lo que pasa es que paralelamente a esto tenemos otro tipo de conflictos difíciles de resolver en función de que, por ejemplo, para Mayra Mendoza son cosas heredadas. Tenemos dos arroyos en la zona de nuestra parroquia, el San Francisco y Las Piedritas, el arroyo de Las Piedritas, son dos arroyos contaminados. Entonces ya ahí tenés un foco gravísimo que hay que resolver y que, bueno, Mayra empezó a limpiar los arroyos todo hasta que nos agarró la pandemia y chao, tuvo que parar todo. El sistema de recolección de basura no funcionaba en la gestión anterior porque era un hombre que le encantaba cocinar, pero no que la gente coma, y entonces desmanteló todo un sistema de recolección de servicios por intereses mezquinos de volver a privatizar el sistema y demás. Entonces, hoy por hoy, el sistema médico local se está recuperando con un montón de aportes y campañas. Los UPA los están rearmando para que puedan tener elementos. Nuestra parroquia, nuestra diócesis, el obispo puso a disposición un montón de espacios muy grandes para poder que sean, aunque sea preventivos o para aquellos que están en recuperación, no para casos críticos. Y se han montado una serie de hospitales de campaña, de shock room, como le llaman. Sí. Esto es lo que estamos viendo desde lo que sería el Estado. De lo que es la gente, desde el primer momento a la gente le ha costado bastante esta cuestión de abroquelarse en la casa, por una cuestión simple. Cuando vos tenés una casilla de 4x3, donde viven 6, 7 personas, vivir hacinados, encerrados ahí, es muy complejo, ¿entendés? Sí. Muy complejo, entonces cuesta mucho mantener eso. Y cuando vos tenés, por ejemplo, excelencias como la UNCI, que desmanteló las aulas para transformar un hospital, vos ves que se está pensando desde una función social. Por eso, alguna vez cuando nosotros estuvimos con el señor presidente, le planteamos, al principio de la cuarentena, sí, le planteamos la posibilidad de que la salida sea por barrio, que se trate de bloquear más por barrio que por casa. Y entonces más o menos eso se cumple. La gente está muy atenta, con chiste, con broma, pero está atenta a esto de mantener la distancia. Incluso, bueno, tenemos el otro problema que a los pobres se les ocurre comer, entonces hay que salir a buscar comida, porque esta gente complicada. Y claro, yo gracias al Mercado Central estoy consiguiendo mercadería. La verdad que Nahuel Levisi está haciendo una tarea impresionante ahí en el Mercado Central para colaborar con los barrios carenciados y junto con un montón de organizaciones sociales. Ya esta semana pasada entregaron cerca de 30.000 bolsones de 5 kilos de verdura cada bolsón, ¿no? En un esquema que han diseñado ellos y que está funcionando muchísimo, y con el compromiso de mucha gente. Entonces, toda esta gente que se moviliza tiene que estar atenta, cuidada, con barbijo, con alcohol. Bueno, el otro día yo llegué con 3 camionetas de mercadería de la parroquia y estaba la gente de Cáritas esperándome. O sea, hay toda una masa humana que se suma a lo solidario y que se compromete con el otro, pero cuidándose, ¿entendés? Y esto vos ves la diferencia con aquellos sectores adinerados y acomodados que no les importa, que lo único que les interesa es protestar, que lo único que les interesa salvarse ellos. Quiero salir, ¿cómo me van a decir a mí que no tengo que salir? Y no les importa, no les interesa. Entonces, viste, esas mentiras que hacen circular para generar odio y bronca, que por suerte la gente en esta no fue estúpida y supo descubrir la patraña de aquellos que inventaron para poder generar el odio hacia este gobierno. Es impresionante esto que decís, ¿no? Porque efectivamente, mientras los sectores populares tienen que tener una reacción casi defensiva, en el sentido de decir, ver cómo logran cuidarse en ese contexto que es mucho más difícil, los sectores adinerados salen a reclamar su libertad de circular libremente por un mundo que está absolutamente contaminado en muchos sentidos. Sí. Y te voy a contar, si tenés un minutito más, te voy a contar otra cosa de un cambio de paradigma que está generando esta pandemia. Vos fíjate que las fuerzas militares en el gobierno anterior fueron usadas para reprimir y matar gente
para criminalizar la protesta, para generar todo un sistema represivo que cuestionara cualquier protesta y que matara o metiera presos bajo cualquier motivo. Este gobierno utiliza a las fuerzas para llevar comida, alimentos a la gente de los barrios. En uno de los comedores, en una de las capillas del barrio La Matera, una viejita venía con un ramillete de flores. Entonces cuando la monjita Mónica le pregunta, che, qué linda florcita, esto sí, son las que junté en mi jardín para dársela a los soldados que nos vienen a dar de comida porque cada día están cocinando mejor. Entonces, vos te das cuenta, viste, que hay un compromiso de un gobierno que usa los elementos que tiene para el bien y no para el mal. La verdad que ese es el cambio de paradigma que estamos viendo y descubriendo, y que solamente los ciegos se niegan a ver, porque, como decíamos recién, el egoísmo les da solo su interés, solo me salvo yo. Empresas multimillonarias que le pidan al gobierno que el 50% del pago de los sueldos, eso es de un nivel de hijaputez terrible, así de sencillo. Y perdón la expresión. No, hay cosas que se dicen solo de una manera, así que no nada que disculpar, me parece, Ricardo. Te agradezco mucho, fue la verdad que muy conmovedor este último relato y me parece que son cosas que tenemos que mantenernos escuchando. Bueno, Ricardo Carrizo, diácono de Curas de Acción por los Pobres de la Diócesis de Quilmes, te agradezco mucho esta comunicación y como sos casi parte de lo peor ya pasó, seguiremos charlando largamente. Bueno, muchas gracias, un gusto y un placer hablar contigo, y si alguna vez me llevan al piso, aunque sea un mate, porque los otros dos que estuvieron antes que vos, viste, ni agua me daban. Cuando podamos volver a tomar mate, cuando podamos volver, vamos a compartir unos mates, claro que sí. Perfecto, muchas gracias, un abrazo, y en este día de Mujica que podamos entender que solo entre todos y unidos, todos por todos nos salvamos todos. Exactamente, así es. Un abrazo.